¿Cómo están, señores estudiantes? Tenemos la clase de Historia del tercero Bachillerato General Unificado de la semana número 28 con el tema del mestizaje y sincretismo, con el objetivo de identificar conceptos básicos que permitan establecer conexiones dentro del mismo proceso histórico a través de la utilización de herramientas, métodos y enfoques provenientes de distintas disciplinas. El mestizaje y el sincretismo, pues para lograr un mejor dominio de estas civilizaciones y los pueblos, los españoles influenciaron el arte colonial junto con la evangelización y la difusión del idioma español, pues se trasladaron a las Indias para instalar talleres e inculcar estilos como el renacentista, barroco, rococó y neoclásico, con predominio en los temas religiosos. Santo Domingo fue el primer centro del arte español en América. La pintura y la arquitectura fueron dos expresiones artísticas que se desarrollaron en la colonia, al igual que la poesía, la música y la escultura durante ese periodo. El arte mestizo, sirvió como escenario de mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena. Dieron origen a una cultura mestiza colonial. Por ejemplo, en el arte barroco americano, el trazo de la escultura indígena aportó una exuberancia y ostentación a los templos que reflejaban el triunfo del sensualismo católico contra reformistas sobre el pietismo y el ascetismo protestante. Con el tiempo, más indígenas y mestizos se incorporaron a los gremios de pintores y constructores. Dentro de las características del arte mestizo, se usó el tema prehispánico en la decoración de iglesias y conventos. Se incorporaron de elementos de la flora y la fauna americana. En la arquitectura, el uso de capillas abiertas entre los siglos XVI y XVIII. En la escultura, el arte tequitquí, vasallo en náhuatl, era la interpretación de las imágenes como el cristianismo desde la cultura indígena. En la pintura, la producción solía ser anónima y se llevaba a cabo en talleres cercanos a México y Cusco, desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. En el sincretismo religioso, en la medida en que los indígenas fueron identificando sus divinidades con el cristianismo, pues se configuró una religiosidad particular diferente a la hispana. La aparición de la Virgen de Guadalupe y a un indígena mexicano en el monte Tepeyac, mismo lugar donde era adorada la diosa madre azteca Tonantzin. Tradiciones similares sucedieron en Brasil con Nuestra Señora Aparecida, en Cuba con la Virgen Negra de Regla y en Venezuela con Nuestra Señora de Coromoto. Por ejemplo, en México y Perú, donde se encontraban las dos civilizaciones prehispánicas más avanzadas, la estética barroca adquirió un marcado estilístico indígena, dado por la mano de obra indígena. La función evangelizadora del arte colonial, si bien es cierto, el arte sirvió para el propósito colonial de imposición de la cultura europea en América, los españoles empezaron un proceso sistemático de evangelización y extirpación de idolatrías, que consistía en la supresión de toda manifestación artística y religiosa prehispánica y su sustitución por el cristianismo. La arquitectura, los principales edificios de las ciudades coloniales fueron construidos sobre las ruinas de los pueblos prehispánicos, como Tenochtitlán y Cusco, y las iglesias no fueron la excepción. Los templos fueron el epicentro del desarrollo urbanístico de las ciudades coloniales y con frecuencia en el centro de las ciudades se construyeron monasterios y conventos. Para la construcción de las iglesias se consideró
la evangelización de los indígenas que se reunían en los atrios para asistir a los sermones y catequesis. En la escultura, pues los escultores en la colonia tuvieron como finalidad decorar los templos, enseñar la fe y mantener la devoción. Las imágenes a cuerpo entero esculpidas y generalmente pintadas de Jesucristo, la Virgen, los ángeles, los santos y demás personajes de la historia sagrada sirvieron a la Iglesia Católica para enseñar su doctrina. Además de las esculturas, también fueron manufacturados retablos con relieve de personajes y escenas sagrados. En el realismo, mientras que en España había una tendencia hacia la monocromía, en América las esculturas eran ricas en colores y se les solía incluir materiales brillantes que lograron efectos realistas. La Iglesia, a través de los concilios, estableció normas para los escultores. Las imágenes debían ser estrictamente de los personajes sagrados y no de símbolos o fetiches, para evitar de esta manera las idolatrías que se seguían realizando en muchos lugares de América. En cuanto a las imágenes útiles, pues las procesiones con las imágenes de los santos en los días de sus festividades son una de las manifestaciones públicas de la fe que han llegado a la actualidad desde la colonia. En cada iglesia debía haber al menos un crucifijo, una imagen de la Virgen María y otra del santo patrón al que se encomendaba la protección del pueblo de la ciudad. La finalidad era todas estas prácticas era crear un sentido de pertenencia respecto a la iglesia local y devoción hacia el personaje sagrado de la imagen. En cuanto a la pintura, pues dentro de la didáctica visual utilizada por la iglesia para adoctrinar a los aborígenes, la pintura tuvo especial importancia, ya que se les permitió plasmar episodios completos de la vida de Jesús y de los santos más populares. Las pinturas de caballete fueron utilizadas por los conquistadores como protección espiritual y por los misioneros para presidir las ceremonias litúrgicas. En un primer periodo, pues los temas de las pinturas versaron sobre escenas tenebrosas como los martirios de los santos y la pasión de Cristo. En un segundo periodo, la tendencia fue hacia la piedad y la devoción, mediante rostros bellos y bondadosos de la Virgen y los santos. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.